Vamos a compartir la palabra y vamos a estar leyendo Ezequiel 47, los versos del 1 al 12. Dice la palabra: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán del Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrase en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engandi hasta Eneglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén, amén, amén. Amados, aquí estamos hablando de un río, y un río caudaloso. Y en la palabra de Dios, mayormente, cuando habla de río, en muchas veces se refiere al caudal, a la corriente, al poder del Espíritu de Dios. O sea, realmente a eso se refiere, al Espíritu Santo. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que cuando se iba, antes de ascender, que no nos iba a dejar solo, que el Consolador vendría y estaría con nosotros. También dijo que el que tenga sed, beba, y que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, muchas veces el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor, hemos estado hablando del Espíritu Santo y de la unción en estos últimos semanas que hemos estado aquí. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Hay que tener sed. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero muchas veces podemos ver que se manifiesta o no se manifiesta. ¿En qué medida? Y eso hemos estado explicando que resulta con esto. Hay que tener sed. David decía que así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así estaba su alma, ¿verdad?, sedienta del Dios, de Jehová, del Señor. Entonces, realmente hay que tener sed, porque si no tenemos sed, nos vamos a sentir conforme con lo que estamos, como estamos, y hay que tener sed. Quizá en algún momento fuimos personas que tuvimos sed, pero en algún momento, ¿qué ha pasado? Que en vez de esa sed ir aumentando, quizás se ha apagado la sed. Quizás hay que sentirse en las cosas del Señor insatisfecho,
porque esto es un caminar que cada día usted puede profundizar más, puede avanzar más, no es retroceso, ni se estanca tampoco. Pero a veces pasa que por qué vemos tantas personas como secas, y tal vez uno en algún momento lo ha experimentado también, y todo depende qué nivel de sed tengamos, porque si no tenemos sed, ya estamos saciados. Es como que usted me diga a mí que usted tiene la oportunidad de comerse un salmón, pero usted se comió una yuca con salami, que no es mala. Pero ya, si usted está lleno de otra cosa, es posible que le ofrezcan el salmón y ya usted está saciado porque se llenó de otra cosa. Entonces eso pasa. ¿Por qué podríamos decir que muchas veces en el pueblo de Dios podemos ver tanta gente seca espiritualmente? Porque la pregunta es, ¿de qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos saciando? Porque esa sed en las cosas, como le digo, del Señor debiera ir en aumento. Uno mismo debiera revisarse, cada cual de manera individual, porque a veces no pretendemos que lo hemos logrado. Pero resulta que muchas veces nos hemos llenado de cosas terrenales, de cosas tangibles, de cosas que sacian de manera momentánea, y hemos dejado a un lado las cosas que nos van a llenar para la vida eterna. Y eso pasa con el río de Dios, que puede ser caudaloso, pero ¿a dónde estamos, verdad? ¿Hasta qué nivel hemos llegado, hemos penetrado? Porque aquí en esta lectura vemos que en el verso 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera. O sea, toda alma viviente, no hay acepción de persona, para todos. Pero hay algo que dice, que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. O sea, es para toda alma viviente, pero dice que hay que nadar. Y ahí es que viene la explicación de este texto en el día de hoy. O sea, realmente no es suficiente que ya yo nací de nuevo, recibí al Señor, no es suficiente que yo me congrego, no es suficiente que yo voy al culto, no es suficiente que yo estoy sirviendo en un ministerio. Eso es importante, pero no es suficiente, porque podría estar haciendo todas esas cosas como una rutina religiosa, pero no estoy teniendo vida del Espíritu, porque no estoy nadando en el río de Dios. Y en esta lectura podemos ver que cuando en los versos del 3 al 5, cuando va explicando que primero me llevó a un lugar y el agua me daba hasta los tobillos, luego me daba hasta las rodillas, hasta los lomos. Y cuando hubo el cambio, lo que sucedió fue cuando nadó, cuando se sumergió. Porque realmente usted dirá, bueno, yo no estoy a los tobillos, yo por lo menos ya llego a las rodillas o yo llego hasta los lomos, pero el cambio va a estar y va a ser visible cuando estemos sumergidos en el río del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos a la rodilla, es como que usted se pare, ¿verdad?, junto al río, y usted está parado ahí viendo el río. Usted se va a dar cuenta que el agua está tan limpia, usted quizá ve que el río está bonito, usted oye el sonido del río, pero usted todavía tiene la decisión en su propia voluntad. Usted puede decir, entro, no entro, me devuelvo, avanzo, no quiero. Quizá entro un pie, pero no, el agua está muy fría. Usted está decidiendo usted. Todavía usted entra a la rodilla y usted está en sus propios pies parado. O sea, usted tiene todavía la decisión en sus manos. Usted puede avanzar como puede retroceder. En los lomos, el agua cuando le está dando, todavía en los lomos, está usted en su propia fuerza. Pero ya cuando usted penetra, cuando ya usted puede sumergirse, cuando ya usted se lanza por completo, ya usted está dentro del río y quizá a usted se le ven las manos nadando, se le ve la cabeza, pero ya se ven más las aguas que usted mismo. Ya usted no está a la orilla, ya usted está, su entorno cambió, ya usted está rodeado por las aguas. Y a ese nivel quiere el Señor que lleguemos en la vida del Espíritu, porque hay un propósito. No es nada más para recibir unción, no es nada más para sentirme a gusto con la presencia de Dios.
es porque hay un propósito que hemos estado definiendo y ese propósito necesitamos de la presencia de Dios para poder llevarlo a cabo. Dice aquí que en el río habían peces y realmente, ¿para qué la unción? Porque tenemos almas que rescatar, porque hay peces, almas que rescatar. ¿Para qué? Para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para levantar al caído. Pero para eso, ahora, si no tenemos amor por esas cosas, difícilmente le vamos a dar la prioridad que se merece querer llegar al nivel de poder nadar sumergido en el río de Dios. Si no tengo amor por el que se pierde, si no me interesa hablar de la palabra de Dios, si eso no es mi prioridad, yo no voy a querer avanzar. No voy a querer avanzar. Pero lo que se nos olvida a muchos, que quizá a todos no le va a tocar predicar desde un púlpito o predicar desde un lugar público, pero la gran comisión que el Señor dejó, nos las dejó a todos. No a los pastores solamente y a las pastoras. Fue a todos. Entonces, de alguna manera, todo tenemos, pero no es hablar del río. Porque cuando yo puedo hablar del río, yo puedo hablar de que el río está limpio, yo me puedo saber todas las citas bíblicas del Espíritu Santo, pero no es hablar del río, es vivencia del río, es vida del Espíritu, porque no es hablar del Espíritu. A eso nos está llamando el Señor, para que podamos hablar de todas esas cosas que Él nos va a revelar y nos va a mostrar cuando estemos sumergidos ahí. Ya ahí se va a notar un cambio, porque ya ahí yo me voy a dejar guiar, no por mi fuerza, no por mi voluntad, como yo decido cuando estoy a la orilla, cuando estoy hasta los tobillos, cuando estoy hasta las rodillas, que yo puedo decidir. Pero ya cuando yo estoy al nivel de nadando en el Espíritu, ya es como que la corriente me lleva, ya no son mis fuerzas, ya es el Espíritu Santo el que me va a estar guiando. Ya no es lo que yo quiera hacer, sino para dónde el Espíritu me quiere llevar, guiar, dirigir. Ya se van a ver, van a ser notorios los frutos del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual tenemos que tratar de ir avanzando en nuestro tiempo de relación con de vida en el Espíritu Santo, de presencia de Dios, de no quedarnos a la orilla, de no quedarnos a la ribera, de avanzar. Amados, siempre el tiempo resulta poco para